Bueno, nos metemos de lleno en la fase 4. Hoy el presidente en Palacio, en una conferencia, ha anunciado que se abren algunas actividades y esto se coloca a contramano de la cifra de contagiados, la cifra de fallecidos. Vamos a hablar al respecto con el científico Raghi Burhum, que ya está con nosotros. Raghi, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de conversar contigo después de algún tiempo. Se ha puesto como sustento para dar inicio a ciertas actividades de la fase 4 el hecho del descenso de muertes, del descenso de los contagios. ¿Para ti es un sustento suficientemente válido para el reinicio de actividades como vuelos internacionales o más gente en las tiendas y los restaurantes? Es una pregunta complicada, honestamente, porque lo que estamos viendo en todas las regiones es un descenso, ¿no? Después de que cada región ha tenido su pico y su ola en su momento distinto. Si tú continúas con, digamos, si tú miras todo como si fuera un ecosistema, una manera de que todo está funcionando, un comportamiento estático, ¿no? Si seguimos de la misma manera, los números van a seguir bajando. Ya. El momento en el que los números van a cambiar es cuando tú cambias algo dentro de esa ecuación, ¿no? Cosa que está pasando desde el lunes a más tardar. Entonces va a cambiar ese ecosistema. Sí, ahora estamos en una situación un poco compleja, ¿no? Porque, digamos, existe una cierta cantidad de población que ha sido infectada. No sabemos exactamente cuál es ese porcentaje porque no se han hecho los estudios de cero prevalencia y cuando se han hecho ni siquiera se han hecho digamos, las notificaciones en prensa, pero no se han publicado los papeles en sí, ¿no? Pero bueno, digamos que asumimos que esos papers son correctos. Todavía no sabemos en varias regiones cuál es el porcentaje, ¿no? Entonces, ese es un problema. Y el segundo problema es que no sabemos cuánto dura la inmunidad, ¿no? Entonces estamos jugando con factores donde decimos, bueno, ya, como los números están bajando, está bien si es que introducimos una nueva población y un cambio de población. Y si haces eso, es potencialmente mayor cantidad de gente que puede estar infectada, ¿no? Al mismo tiempo tienes gente que se ha quedado en su casa, ha mantenido una cuarentena un poco más estricta que otras personas y ellos están fuera de esta ecuación actualmente porque se están protegiendo, están dentro. En el momento que tú abres otras actividades económicas, esa gente sale. Entonces ya tienes una población más grande que puede infectarse, ¿no? Entonces ahí hay unas variables interesantes y no hay suficientes datos, como sabes que siempre me quejo de eso. Pues, eso, y ahí justamente iba mi siguiente pregunta. En unos minutos va a estar con nosotros la ministra Rocío Barrios para ya entrar a detalle de las actividades y cómo está proyectando esto el gobierno, pero ahí vuelvo. ¿Qué ha hecho entonces posible la baja en la cifra de contagios y la baja en la cifra de las muertes para ti? La gente que, digamos, has tenido gente que se ha quedado en su casa, entonces sacas a esas personas de la ecuación. La gente que se ha estado moviendo, que está yendo a trabajo, que se ha ido, digamos, está dentro de la población que es susceptible, ¿no? Lo que se pueden infectar. Ha habido un porcentaje alto, ¿no?, que se han infectado, ¿no? Eso es muy distinto a decir hay inmunidad de rebaño, eso es otra cosa totalmente distinta. Lo que estás hablando es de que ha habido un porcentaje muy alto de personas que se han infectado. Y de ese porcentaje de gente que se ha infectado ha habido un porcentaje alto de gente que se ha muerto, ¿no? Y la cantidad de muertos es mucho más grande de lo que ves en la sala situacional, ¿no? Para darte un ejemplo, más o menos. A ver. Si tú miras la sala situacional, tú ves alrededor de 31.500 y pico muertos, sí, ¿no? Hace un par de días. Si tú vas de nuevo y haces este cálculo que siempre hago y le preguntas a las direzas qué es lo que está pasando, hay 41.339 muertos. Estás hablando casi de 10.000 muertos más, ¿no? Pero si tú miras sin la actualización SINADEF, del SINADEF. Ahí va, justo. SINADEF. Claro, pero si tú miras SINADEF hasta el día de hoy, y la diferencia entre muertos del 2019 a este año, estás hablando de 80.890 muertos extra. 80.890 muertos extra. Entonces, me va a decir
Ojo, hay que ponerle un caveat. Ojo. Cuando hablas de los 80.890, estás hablando de muertos absolutamente todos. De claro, todo. Claro. Todo, ¿no? No todo es COVID. Hay otros caveats ahí también, porque la cantidad de gente que ha fallecido por otras cosas también ha sido reducida, ¿no? Han habido menos personas que han muerto por accidentes de tráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes otras categorías que se han bajado y tienes otras categorías que se han subido. En general, el exceso, estás hablando de 80.890 personas extra que no se debieron haber muerto. Solo en Lima estás hablando de 43.780 personas extra que se han muerto. Entonces, son números un poco brutales. Si me preguntas por qué viene la baja, es porque has tenido un montón de gente que se ha infectado y, digamos, de nuevo, quiero hacer un énfasis que no es lo mismo que decir inmunidad de rebaño, porque no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad, porque tenemos casos confirmados en otros países. Hasta ahora creo que 7, 8 de gente que se ha vuelto a contagiar. Sí. 3 de esos casos han sido, el segundo contagio ha sido peor que el primero. Entonces hay que manejar eso y ese mensaje con mucho cuidado, ¿no? Que la gente no piense, bueno, todos han infectado, hay que salir. No, estás cambiando la situación y ahora cuando abres la frontera estás teniendo otras personas más susceptibles que se están agregando a la ecuación, ¿no? Entonces allí hay un riesgo importante, ¿no? Cuando abres las fronteras, ya, digamos, el ecosistema, como bien lo describes, varía. Y en esa variación estamos ante un riesgo de lo que se llama la segunda ola o, en fin, un rebrote. Exacto. Pero en consonancia con lo que está pasando en el mundo, en consonancia con lo que pasa en España, Europa, que nos llevan 2 o 3 semanas adelante, ¿no?, en el tiempo. ¿Podríamos ir camino a realidades que ellos viven hoy o nos hemos protegido en parte al no abrir bares como en Londres, por ejemplo? Ya. Te voy a decir mi opinión, pero que no lo puedo basar totalmente en los datos porque no tenemos los estudios de cero prevalencia. Con los estudios de cero prevalencia sí te podría dar una opinión un poco más informada. Mi opinión en esa situación es que no puedes comparar las olas que estás viendo en Perú con las que estás viendo en otros países. ¿Por qué? Porque en otros países han habido otras medidas para controlar esa ola. Han habido medidas para hacer el rastreo de contactos, aislamiento, soporte, todo lo que hemos estado hablando toda esta pandemia, ¿no? En Perú no. En Perú has tenido básicamente una ola descontrolada en cada región, ¿no? Esto de que primera ola, segunda ola, cuando agarras y juntas todas las olas en una sola y lo miras a nivel país, es... No, es que ha habido acá en la primera ola se han reportado 5. O sea, no hay, digamos, no hay una sola ola uniforme, digamos, ¿no? Ola tras ola, ¿no? Exacto. Claro. Exacto. Tienes olas que han empezado en diferentes puntos, en diferentes tiempos, y es una sola ola grande que baja, ¿no? Claro. Ahora, lamentablemente, esas olas son tan brutales que has tenido pues una población grande que se ha infectado, que no es el mismo caso que pasa en España, por ejemplo, en Israel, donde han estado controlando este tipo de cosas. Entonces, decir que ahora sí podemos mirar exactamente el ejemplo de España y eso es exactamente lo que va a pasar aquí, no estoy de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo de que en el momento que abres fronteras y que tienes gente que estaba aislada y está saliendo, eso sí va a causar una segunda ola y ahora que la cosa está un poco más bajo control, es el momento de por lo menos tratar de controlar esa segunda ola, ¿no? Y no simplemente dejar que pase lo mismo con la primera. Ahora, aquí, digamos, las autoridades sanitarias parece que ya han abandonado, o por lo menos no hay una proyección, lo estamos conversando, del rastreo, el aislamiento, el contact tracing, ¿no? Parece que no hay, digamos, la capacidad. La propia ministra lo dijo hace un tiempo aquí en este programa, que, en fin, no había la posibilidad de poder siquiera explorar eso. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Vistos en el espejo de otros países que sí hacen esta clase de mediciones, esta clase de seguimientos. ¿Cuál para ti es la proyección, también, digamos, poniendo en el contorno esto de que aquí no ha habido pues una primera gran ola, aquí ha habido ola tras ola, marejada, en fin, más revuelto?
Mira, y yo no me suscribo a la idea de que simplemente dejar que pase lo que tenga que pasar y seguimos a lo mismo, ¿no? O sea, de nuevo, es lo mismo que pasó con la primera ola. La primera ola de cambio ¿qué elegimos? ¿Elegimos tratar de reducirla o elegimos a dejar que suceda lo que tenga que suceder y luego dejar entrar en control, ¿no? Es la misma decisión que tenemos que hacer para esta segunda, ¿no? Si el pretexto en la primera era, no, tenemos demasiados infectados, es muy difícil, dime cuál va a ser el pretexto para la segunda ola. Si es el mismo, dilo, claro, ¿no? Y ya sabemos exactamente qué está pasando, pero sí tenemos una oportunidad de que tenemos la situación controlada, la cantidad de camas se está reduciendo, las camas ocupadas se está reduciendo. Hay camas UCI, que en cierto momento no habían camas UCI, ¿no? Entonces, estamos en mejor situación para controlar esta segunda ola, sabemos lo que tenemos que hacer, hemos aprendido mucho más y ahora se trata de decidir qué vamos a hacer con esta segunda, ¿no? claro. Si dejamos que haga lo mismo que la primera o si vamos a tratar de reducir. Y estamos con 80.890 personas extra que se han muerto, que no se debieron haber muerto, pero bueno, estamos en esa situación, lamentablemente, y yo no quiero llegar a los 100, ¿no? Pero ¿Qué es lo que dijo el doctor Cárcamo, no? Fue la proyección del doctor Cárcamo, 100.000. Claro, yo dije 100 hace 3 meses, 4 meses. Sí. ¿No? Y lamentablemente, mira, esa es una de las cosas que en verdad detesto estar correcto, ¿no? Porque es una cosa súper triste. En este momento tenemos la posibilidad de evitar eso, ¿no? Podemos evitarlo. Y si no hacemos nada, pues vamos a llegar a ese número, son 20.000 más. Claro. Ragui, como siempre, un gusto escucharte, escuchar tus apreciaciones, siempre son bienvenidas y siempre a la espera de que las autoridades puedan echar mano de ello. Ojalá que esta vez sí nos hagan caso, que sin ciencia no hay futuro. Es verdad, Ragui. Hasta la próxima. Un abrazo a la distancia. Gracias. Ragui Burkun, con nosotros, científico. Las proyecciones son pavorosas. Las hizo el doctor Cárcamo hace un par de meses, es verdad. Y él hablaba de 100.000 muertos a fin de año por el coronavirus en el Perú. Póngase usted a pensar en eso. 70.000 muertos reportó la Comisión de la Verdad en 20 años de violencia terrorista. 20 años de Sendero y MRTA y una parte también el Ejército. 70.000 muertos en 20 años por el terrorismo. 100.000 muertos podrían ser, según el doctor Cárcamo hace 2 meses, la proyección. Ragui ya dijo, van 80.000 muertos de exceso. Es trágico, es la tragedia más dolorosa de la historia del Perú, de muertes. Vamos a la pausa porque mientras velamos, sufrimos por estas muertes, está también la economía, la reactivación económica, el empleo, tratando de salir a flote a como dé lugar, cuesta arriba. Se anuncia la fase 4. Conversamos tras la pausa con la ministra Rocío Barrios, porque nada está dicho.